Hola, profe, buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Muy Buenos bien, días, profe. profesor. ¿Cómo amanecen? Bien, gracias a Dios. ¿Qué me cuentan de nuevo? Ay, una semana dura, profe. Y eso lógicamente es así. Profe, buenos días. Oh, buenos días, ¿cómo están? Bien, sí, señor. ¿Qué han hecho? Bien, profe, gracias a Dios. Ahí vamos. Buenos días, profesor Elmer. Buenos días, Jaime. ¿Qué me cuentan? Ahí un poco cansadito la semana que tocó trabajar mucho. Eso es importante, por lo menos no hay camello. Sí, pero no es que toca de 7 a 7 en la noche. ¿Y Oreli qué ha hecho? Estudiar y estudiar, profe, empacando porque mañana me trasteo, entonces corriendo para aquí para allá. Ah, caramba. ¿Y Lorena? ¿Qué ha hecho Lorena? Profe, trabajar, mucho trabajo que ha habido todo el día, en horas de la mañana y en horas de la tarde. Bueno, hasta la noche porque llego bien tarde, sí, del trabajo. Les cuento que no me muestra la cámara. Ustedes alcanzan a ver ahí, yo les voy a compartir algo. Voy a compartir algo y me dicen si lo ven o no lo ven. ¿Ven lo que les comparto? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, Sí, señor. sí, sí está funcionando. Ok. Bueno, nosotros tenemos clase ¿hasta cuándo? Hasta el sábado. Agosto. Hasta el 4, Domingo. hasta hoy. Uy, usted ya quiere hasta hoy. Ah, No, profe, es que usted deja mucha tarea, profe. pero ¿cómo me evalúan a mí como maestro? Muy Yo bien, bueno, sí, profe, muy bueno. muy ético. Sí. Sabe mucho y sabe llevar la clase. Buenos días, profe. Hola Carolina, ¿cómo le amaneció? Ahí, más o menos, profe. Pero bien. Uy, esos ojos de parranda que tiene, véala. Ah, si fuera de parranda estuviera feliz, profe. Y Nur también, véala, vea cómo amanece. Uy, Caro. No, ¿Ah? yo no. Carolina no me llevó, ¿sí ve? Ay, no. Si lo hubiera llevado, no le hubiera gustado ese sitio. ¿A dónde, Caro? Al hospital. Edwin, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanece? Bien, sí, señor. Vaya a revisar su trabajo. Gracias, profe. María Paula, buen día. María Paula, ¿me escucha? Hola, profe. Buen día. Elizabeth, buen día. Yes. Buenos días, profe. Uy,
Otra que viene de parranda, véala. ¿Mm? Vea. Uy, pero todavía está tomando. No. Feliz. No, profe, tintico, tintico. Bueno, chicos, espero que les haya ido muy bien. Nur, ¿me escucha Nur? Profe. Bueno, yo sé que está en parrandadita todavía, pero bueno, ¿cómo amaneció? Ya mejor, profe, gracias a Dios. Ah, bueno, eso sí que me alegra saber de que está mejor. ¿Listo? Bueno, profe. Steven, buen día. Buenos días, profe. Lenny, buen día. Bueno, para todos un excelente día, que Dios los bendiga. Hola, profe. Cuénteme. ¿Qué le cuento, profe? Plata, si quiere. Ojalá tuviera. Ah, pues tiene harta. No, nada, no tengo. Bueno, chicos, entonces, bienvenidos. Les deseo lo mejor. Y vamos, como se dice, a empezar la clase. Tenemos clase hoy, mañana y... Y listo, profe. Ustedes terminan el 4. Sí, señor. Sí, profe. Dentro de 8 días, profe. O sea que ustedes terminan de mañana en 8. Sí, señor. Ok. O sea que ustedes cerraríamos con una evaluación también. Ah, Otra vez, profe. Ah, pero Nur está, pero ya. No, muchachos, quiero que les vaya muy bien en las pruebas. Toca apretarlos. Toca apretarlos en el sentido de que vayan mejorando en esa parte de las pruebas. Sandra, yo creo que me entiende. Y todos me entienden acá, por esa parte. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esa parte. ¿Se alcanzan a ver el texto? sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Entonces, me hace el favor y me va a empezar a leer. Edwin, lo escucho. Buenos días, profe. Buenos días. Desde el principio, ¿sí? Responda a las preguntas 14 a 24. ¿Se amplió? No, profe, ahí estoy viendo bien. Ah, bueno. Bueno, según George Lucas, George Lucas. George Lucas, bueno, ese profe, autor de teoría de la novela. Solo los poemas homéricos, perdón, profe. Solo los poemas homéricos son épica en sentido de... En ellos las divinidades gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos. Se ponen cerca de los hombres, como el padre respeta al niño. Y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente
pasado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros. Sin embargo, es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo que resulta impensable para nosotros. Hombres modernos, hombres sin sentido, autores, lectores de novelas. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. La desvinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracteriza a la modernidad. De acuerdo con Milan Kundera, la desvinización que no debe confundirse con el ateísmo. Designa la situación en la que el individuo ego que piensa reemplaza a Dios como fundamento de todo. En este concepto tiene su génesis el género novelesco, con la obra de Cervantes. Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo. Los gigantes no son más que... Uy, se me perdió. Ay, se me perdió. Arriba. Novelesco con la obra de Cervantes, Don Quijote. Novelesco, sí, profe, la obra de Cervantes. Qué pena, lo subió y me perdí. Don Quijote. Novelesco con la obra de Cervantes. Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación de los dioses han abandonado al mundo. Los gigantes no son más que molinos, el abismo se separa al hombre de los dioses. Ya no será superado. Solo en el siglo XXI alcanza la novela su madurez. Con las obras de Flaubert y Dostoyevsky, el triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas de capitalismo salvaje tras la Revolución Industrial agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental, hasta tal punto que la filosofía en la pluma Nietzsche predicó la muerte de Dios. La novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino explorado de la psiquis humana. Psiquis humana, ¿sí, profe? En un
individuo en que consiste su identidad. Las novelas modernas buscan una respuesta a estas preguntas. En la estética de Dostoyevsky, el Dostoyevsky. más importante. Dostoyevsky. Dostoyevsky, ok. Es que, no, profe, si de pronto me le pudieras dar un poquito de son, de verdad, ahora sí no. El más importante entre los novelistas modernos. El hombre se define su visión del mundo. El hombre se define por su visión del mundo. Continúa. Personajes están arraigados en una ideología personal muy particular, según la cual actúan inflexiblemente. En la novela contemporánea, el hombre se define por su discurso, una nueva conciencia del lenguaje, entendido como constructor de realidad y no como simple medio de comunicación. Condujo a autores como James Joyce y Virginia Woolf a buscar el flujo de la conciencia individual, una respuesta a la pregunta por la identidad. Así pues, el héroe nuestros días no emprenden como Odisea, una aventura que lo llevó por el mundo al encuentro de su destino, sino realizar un viaje interior en busca de sí mismo y de un sentido para su existencia. Épica y novela son, en este sentido, manifestaciones de la relación particular que la antigüedad que apareció un mensajito ahí, no me deja. Ya. La antigüedad y la modernidad han sostenido con la trascendente. Esto inédito, Iván Pinilla. Y ahí ya no veo más, profe. Es inédito, Iván Pinilla. Profe, ¿lo podría subir? Ahí ya no. Okay. El primer párrafo del texto anterior se puede Entonces, deducir. Edwin, ¿qué entendió usted del primer párrafo? ¿Me lo explica, por favor? Primer párrafo, el párrafo se inicia en mayúscula y termina en punto de aparte. ¿Ve lo que está resaltado en azul? Profe. ¿Sí? Sí, sí, ¿Eso? sí. ¿Qué entiende hasta ahí? Lo escucho. Que habla del autor de la teoría de las novelas. Sí, eso dice aquí en el primer párrafo. Dice el autor de la teoría de la novela. Aquí está, pero bueno, ¿qué entiendes de todo el párrafo? De todo el primero solamente. Vuélvelo a leer y me dices qué entendiste del primer párrafo. Va, profe.
Edwin, Sí, profe. lo escucho. Bueno, ¿me escuchan los demás, porfa? Mientras Edwin va leyendo y me va diciendo a mí, los demás que ya escucharon el texto, van a hacer preguntas, van a construir 5 preguntas relacionadas al texto. ¿Listo? Mientras Edwin me lee el texto a mí y me dice qué entendió. Lo escucho, Edwin. ¿Todo el texto, profe, o solamente el primer párrafo? Solo el primer párrafo. Solo fue... O sea, las 5 preguntas las hacemos relacionadas con el primer párrafo. Correcto. Entonces les voy a colocar el primero y el segundo para que ustedes me vayan haciendo 5 preguntas del primero y 5 del segundo, mientras Edwin me va explicando qué entiende. Lo escucho, Edwin. Edwin, Profe, Profe. sí, estoy. dime. Carolina, ¿será que puede repetir lo que dijo? Es que se me cayó la conexión y no le escuché. Lo que dije es que usted nos invitaba a todos a desayunar ahora. Uy, claro, profe, con gusto. Vea, Profe, lleva los tamales. bueno, Eso. cierto, bueno, entonces, Dígale que yo pongo harto pan. uy. ¿Sí alcanzan a ver lo que está resaltado? Primero y segundo párrafo. Sí, señor. Señor. Entonces, son 2 párrafos. Le van a sacar 5 preguntas al primero y 5 preguntas al segundo. Mientras tanto, Edwin me va leyendo el primer párrafo. ¿Lo escuchamos, Edwin? ¿Lo leo otra vez el primer párrafo completo, profe? Sí, para que me digas qué entendiste. Según George Lukács, autor de la teoría de la novela, solo los poemas homéricos son épica en sentido estricto. En ellos las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre respecto del niño, y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. Profe, ¿qué es Ítaca? Ya le explico. Continuemos. El mundo es ancho y está lleno de peligros, y sin embargo es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo que resulta impensable para nosotros. Hombres modernos, hombres sin sentido, autores y lectores de novelas. Hombres del sinsentido. No hombres sin sentido. Hombres del sinsentido. Del sinsentido. Ok, Entonces, sí, es que no. le Autores pregunto, y lectores de ¿qué novelas. conoce usted, Edwin, sobre Homero? ¿Qué sabe de Homero? No Homero Simpson, ¿no? Profe, pues lo que sé Homero es que es un filósofo.
Homero no fue un filósofo. ¿No? No, señor. Homero era un poeta, ¿cierto, profe? Exactamente, era un poeta que escribió y vivió en la antigua civilización griega. Recuerden Ok, profe. que la edad antigua se inicia, la edad antigua se inicia cuando surge la escritura y finaliza la edad de los metales. Ahí comienza la edad antigua y entonces surge la civilización griega, la romana, la egipcia, todas estas civilizaciones antiguas. Y Homero vivió en esa época, pero con los griegos. Él escribió el poema homérico de la Ilíada y la Odisea. ¿Ya entendiste, Edwin? Sí, Edwin. profe. Sí, profe, ya entendí un poco más. No tenía muy en claro, porque pues la verdad sí hacía mucho que el tema no. Bueno, Edwin, ¿qué entiendes por épica? Es épica. Profe, pues, yo digo que la ética es pues lo que lleva a uno, digamos, lo que le enseñan tal vez desde pequeño a uno. Mm, ¿Cómo lo explico? No, eso es ética. Ética es lo que se enseña, le enseñan a uno desde pequeño, pero épica, con P. Épica. Ah, ok, profe, entendí ética, épica. Épica, acá está, se la resalto. Profe, la épica es como las hazañas como que cuentan las hazañas de héroes, algo así. Correcto. Es un La género épica, literario. anoten Pues ahí. entonces todo a la epopeya en la poesía histórica. Correcto, es que hay dos. Hay dos. Hay épica y epopeya, como lo dice allá Jaime. Marta. Jaime. Entonces, ya le voy a aclarar esa parte. La epopeya es cuando los griegos se enfrentaban con los dioses o con Dios. ¿Ya me entendieron? Con Entonces los hay una dioses o gran con Dios. diferencia entre épica y epopeya. La epopeya son hazañas guerreras donde los hombres se enfrentan con los dioses. Y la épica las mayúsculas llevan tilde ahora, ¿no? Por si no lo sabía. La épica son hazañas o hechos guerreros. Ambas son hazañas guerreras. Ambas son hazañas guerreras, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que la Uno se enfrenta epopeya con era Dios. enfrentamiento con los dioses. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando dice en la Ilíada, perdón, en la Odisea, que Odiseo se enfrentó con Poseidón. ¿Poseidón quién es? Del mar, el rey, el dios del Un mar, dios, un dios. Dios. El Entonces dios fue del una mar. epopeya. el dios del mar. Poseidón es el dios del mar. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, señor.
Ok. Entonces, ¿entendía la diferencia entre épica y novela? Perdón, entre epopeya y épica. Sí, Señor. señor. ¿Qué son divinidades, Edwin? Edwin, Sí, profe. ¿qué son divinidades? ¿Qué entiendes por divinidades? Profe, esencia o naturaleza propia de Dios o de los dioses. Sí, viene a ser lo de Dios. Ok, Eh, mm, ahora te dice que las divinidades que gobiernan el mundo rigen los destinos humanos y se ponen cerca de los hombres. Mira lo que está aquí. Como el padre respecto del niño. ¿Qué entiendes en esa frase, Edwin? en ello las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre respecto al niño. ¿Tienes hijos, Edwin? Sí, profe. Entonces, ¿la relación con tu hijo cómo es? ¿Cercana o lejana? Cercana, profe. Entonces, compara lo que tú me estás diciendo con la frase que aparece arriba de las divinidades. ¿Qué sucedía entonces en esa época en Grecia? ¿Había un respeto? ¿Cómo era la ¿Se relación? respetaba? ¿Cómo? Profe, que Se los respetaba mucho. niños Se respetaba a los veían más a niños, los o sea, se papás respetaban como, los como dos. un dios. No, no está diciendo que veían a los papás como un dios, no. Dígame, don Jaime, que no Se le escuché muy respetaba. bien. O sea, Pero pues, creo que lo que se está tratando de decir es que en eso de divinidades de gobierno que al mundo origen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre del respeto. Yo digo que en ese tiempo la gente respetaba, se respetaba mucho las divinidades que hacían los griegos, tenían mucho respeto sobre esas teorías, ¿no? Creo yo, No que respetaban, Profesor, sino que se relacionaban más con los dioses. con los dioses. profesor, yo entiendo Dime, Gemma. que este internet me está molestando. Perdón, profesor. Pero yo entiendo que lo que dice ahí es que las divinidades que las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos de los humanos, pues anteriormente pues todo mundo creían mucho en las divinidades y adoraban a los dioses y era lo que los dioses dijeran y pues eran guiados por los dioses Sí, Gemma, te escuchamos. a los niños que nosotros, y pues por eso mismo íbamos llevando un orden respecto a lo que nuestros padres nos dicen o lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Es como una comparación entre lo que hacían las divinidades con la gente anteriormente, con los humanos, ahí en el texto, a lo que nosotros ahora hacemos o hacían con nosotros nuestros padres. Bueno, les voy a aclarar algo aquí y pónganme atención a esto que les voy a decir. Para los griegos, Zeus era el papá de todos los dioses y había muchos dioses, Poseidón, Vulcano, Atene, bueno, un poco de dioses que ya ni recuerdo. Lo han escuchado, ¿no? Ellos eran politeístas porque creían en varios dioses. Pero si usted va a la Biblia, usted se pone a mirar el Apocalipsis donde dice la carta a la iglesia de Pérgamo,
Entonces le dice que allá es donde mora, donde mora Satanás. ¿Y qué estatua tenían en Pérgamo? A Zeus. Entonces los dioses que en realidad adoraron los griegos no eran dioses, eran demonios. Ellos se confundieron. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, en el texto y en la literatura griega se lo van a tratar como dioses, pero ya usted, ya teniendo una formación y leyendo un poquito más, va a saber que los griegos se dejaron engañar y no eran dioses exactamente. ¿Entendido? Sí, señor. Porque lo Sí, dice señor. muy claro la Odisea. Cuando Odiseo tuvo sus combates en el mar y, una de las brujas lo lleva hasta el inframundo, con los dioses del inframundo. Perdón un momentito. ¿Es que dijo Edison? Aló. ¿Qué más, mi hermano? ¿Bien? A las 11, mi hermano, que estoy en clase. Listo, listo, mi hermano. Entonces a las 11 le timbro. Listo, apenas termine clase. Chao. Listo, entonces, como les venía diciendo, muchachos, los griegos tenían eso. Entonces, por eso es que hay que mirar y hay que analizar. El que lee literalmente va a entender otra cosa. Hay muchos maestros que todavía no han entendido también esa parte. Bueno, entonces, lo que está diciendo es que en esa época lo que ellos creían divinidades que gobernaban el mundo y regían los destinos se ponen cerca de los hombres. O sea, que hablaban ellos con los dioses de ellos, como el padre respecto del niño. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Como uno cuando habla del hijo, ¿no? Exactamente. Entonces, los griegos se relacionaban con Vulcano, con Poseidón, con Zeus, y hablaban con ellos, con los dioses, y tenían poderes, y curaban, y hacían milagros. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Pero eran en realidad dioses. Profe, ¿O no? pero, profe, una pregunta ahí, pero hacían milagros, pero ¿eso era milagros con el mal o qué? Correcto. Por eso, hacían milagros, pero con el mal, o sea, el mal ayudaba a hacer milagros para que creyeran más en esos dioses malos. Correcto. Es que usted, si usted va donde las personas que trabajan la magia negra, ellos le hacen los trabajos y le hacen el trabajo de magia negra. Eso es con Sí. el mal. Y le dicen, no, pero es que es magia blanca. Magia es magia, sea cual sea magia. O cualquiera de estas cosas que tienen que ver con la parte satánica. Entonces, les digo lo siguiente. Entonces, ahí la relación que tenían ellos, pero estaban confundidos, que tenían con los supuestos dioses, era muy cercana. ¿Cómo se imaginan ustedes hablando con esos supuestos dioses en esa época? Entonces, miren la relación tan grande que había. Edwin, para usted, ¿qué significa la palabra itinerario? La que está en azul, por favor, mírela. Edwin, Sí, profe. ¿qué significa para usted la palabra itinerario? ¿La está buscando? ¿O la sabe? No, profe. Profe, sí, estoy mirando. Ok, entonces le digo, ¿usted ha viajado? Sí, profe.
Entonces, cuando usted le dice a su amigo Jaime, le dice, mi itinerario de viaje es Cali, Bogotá, Barranquilla, regreso a Bogotá. ¿Qué le está diciendo usted? La descripción del camino. Está diciendo la descripción. Va para tal lado. Para Como tal la lado. ruta. Como la ruta en la que se El describen itinerario, los lugares. el itinerario es lo que se hace en un camino. La ruta establecida. Entonces a usted le decían de que su vida estaba atrasada y que sencillamente los dioses eran prácticamente lo que tenía en su itinerario, un camino trazado. Profe, Dime, ¿y helenismo qué ay, es? O sea, ¿o qué significaba? ya voy, Elizabeth. Entonces, de un camino previamente trazado. En la ética, ya saben que ética son acciones guerreras. Y le dice aquí, en la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje. Mira, vieja zapa y la gran puta madre. Uy, Edwin, ¿me escucha? micrófono, compañero. Sí, No, profe, compañero, profe, modérese perdón. porque así fue en la otra clase con el profesor de sociales, también fue con la grosería. Profe, perdón, no fui yo, es que mi hermano está aquí al lado. Edwin, Lo siento, profe. te voy a dar una recomendación y de pronto quiero que lo tomes de la mejor forma. ¿Listo? Edwin, Sí, ¿me escuchas? sí, profe. Mira, y para todos, quítense las palabras soeces de la boca porque nosotros manejamos nuestro cerebro. Eso se llama neurolingüística. Cuando usted está insultando, usted está descargando una energía que no es para la otra persona, es para usted mismo. Entonces, esa energía negativa le va a crear a usted su propio mal. Entonces, quítese las palabras, las malas palabras, las vulgaridades. De pronto nos han educado en nuestra sociedad de que eso es bueno y no. Miren la neurolingüística. No me crean a mí. Vaya, investigue, lea sobre neurolingüística y mire que usted cuando dice esas palabras lo que está haciendo es creándose su propio infierno. Ojo con eso. Entonces, piensen antes de hablar. Bueno, Edwin, ¿qué entiende? En la épica no existe pregunta por el sentido del viaje. Edwin, ¿me escucha? Sí, profe. Sí, callado. Pero eso siempre lo hace quedar mal a uno. ¿Qué entiendes por en la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje? Eh, ¿Qué entiendes, Edwin? Profe, Dígame, don Jaime. se puede decir que, como ya tiene, dice ahí que, por ejemplo, el itinerario de un camino previamente trazado, uno ya sabe, en la época no existe la pregunta por el sentido del viaje porque usted ya tiene trazado el viaje, o sea, ya tiene el camino, uno ya sabe para dónde viaja, creo. Sí, es correcto. Es correcto. Entonces ya no hay sentido. No hay Sí, sentido por el viaje. Y ese viaje eh, que se hacía en esa época de los griegos, ¿era un viaje externo o un viaje interno?
Eso creo que era un viaje como externo. Era un viaje externo, correcto. Perdón, profesor, pero ahí dice que en la épica, o sea, son las hazañas que ellos hacían que ya tenían determinado sentido, que ya tenían como un orden ya establecido. Ya tenían un orden establecido, entonces le decían que usted se iba para tal parte porque estaba determinado por los dioses. Ah, ya. ¿Sí me entiende? O sea, que todo en su vida le pasaba porque así lo quiso Dios o los dioses. Porque eso ya estaba determinado. Exactamente, estaba determinado por los dioses. Pero por los dioses, ¿no? Porque Zeus o dioses le decían, bueno, determine tal cosa, entonces ellos como querían en los dioses, pues se basaban en los dioses, las determinaciones que el dios les daba. Correcto. Ah, ya. Edwin, ¿hasta aquí me has entendido? Edwin. Edwin. Sí, profe. Sí, profe. Lo quiero atento en la clase, por favor. Bueno. Le dice aquí, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. Edwin, me preguntabas por Ítaca, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Sí, profe, es que no sé qué es. Ítaca es un lugar. Es una Lugar en Grecia. Un lugar en Grecia. Entonces, allá es Ítaca. Perdón un segundito. Aló, buen día. Bien, mi Cordy, ¿te puedo pedir un favor? Lo que pasa es que estoy en clase ahorita, yo termino a las 11. Ok, mi Cordy. Amén, igualmente. Entonces, en la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. Ítaca es un lugar que queda en Grecia. ¿Listo? El mundo es ancho y está lleno de peligros, y sin embargo es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Aquí lo afirma. Hombres y dioses están en comunión. ¿Qué significa la palabra de que hombres y dioses están en comunión, Edwin? Edwin. Ya, profe, permítame un momento, por favor. ¿Qué significa? Lo que está subrayado. No lo... Hombres y dioses están en comunión. ¿Qué significa eso para ti? Son los resultados principales de la búsqueda. Que están en comunicación, que están en... Profe. ¿Todos están en la misma religión? ¿Cómo? Todos están en comunicación, están en un... En comunión, no Están tienen en- una misma religión, que todos van con la misma religión en comunión. No, Es lo que- no tanto de religión. Ah, no, pero- ¿O están no. reunidos? No. No. Dice, Que hombres están- y que dioses tienen- están en comunión, que están unidos. En comunicación, unidos. Sí. Unidos. Están unidos. O sea, estar en comunión es estar unidos. Dice, yo estoy en comunión con mi esposa. Quiere decir de que está unido con su esposa, de que está ahí. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Que como la palabra dice, perdón, profe, comunión, pues se basa no como a la religión, ¿no? Pero no. No. Esto es, comunión quiere decir que están en unión. Pero, porque eso significa. Homero nos revela la perfección del helenismo. La palabra helenismo me la preguntó, creo que fue Elizabeth. No, fui yo, profe Lorena. Lorena. Periodo de Ah, ok. Helenismo viene la historia. de la historia de los griegos. Los griegos se denominan descendientes de Helen. ¿Quién era Helen? Helen fue una mujer que por ella prácticamente se desencadenó la guerra de Troya, porque París rapta a Helen.
Y cuando rapta a Helen, pues lógicamente que era la esposa, Helen era la esposa del rey, entonces París le quita a la mujer y eso desencadena la guerra de Troya y todo lo que se conoce pues también como también la Odisea. Entonces, ¿sí vieron cómo las mujeres han desencadenado muchas cosas en la historia? ¿Sí vio, Sí, Elizabeth? señor. Profe, el helenismo también tiene de la época de la antigüedad de la que tras las expresiones divinas conquistas de Alejandro Magno, ¿no? Sí, pero es que Alejandro Magno fue griego, pero lo de Helen fue anteriormente a él. Entonces, helenismo es el seudónimo como se conoce a los griegos. Entonces, Homero nos revela la perfección de los griegos o del helenismo. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Por qué? Porque los griegos se hacían llamar descendientes de Helen. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? También se le conoce como helenos, ¿no? Es lo mismo. Entonces, todo eso era el pueblo heleno o es sinónimo de pueblo griego. Entonces, helenismo o heleno con H simboliza al pueblo griego. Porque si en Colombia usted me va a decir heleno sin H, pues es un grupo guerrillero. Sí, profe, eso le iba a decir. Ujú. Entonces hay una diferencia y lo voy a escribir acá para que miren la diferencia. Helenismo o heleno con H se refiere al pueblo griego o heleno. Y heleno, este es grupo guerrillero colombiano. ¿Sí notan la diferencia de una H? Sí, señor. Señor, sí, profe. Y miren lo que puede pasar por una H. El significado es totalmente distinto. Si usted me coloca el heleno sin H, me está hablando desde el grupo guerrillero. LN. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, profe, sí, señor. Entonces, la perfección del helenismo que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sinsentido, autores y lectores de novelas. Edwin, ¿me escuchas? Edwin. Sí, profe. Sí, Ahora, profe. ¿qué entiendes del primer párrafo? Dime lo que entiendes del primer párrafo. ¿Qué entiendes de este primer párrafo, Edwin? Lorena, ¿qué entiendes del primer párrafo? ¿Qué entiendo de qué, profe? Del primer párrafo, del que está en azul. Del primer párrafo. Profe, ¿será que permíteme un segundito y ingreso con mi celular porque es que en la computadora no se ve bien, se ve todo borroso. Ya le digo, profe. Ok, entonces me lo dice Gema. ¿Me escuchas? Sí, señor. ¿Qué entiendes del primer párrafo? Pues yo lo que entiendo es que en la época griega, todos los,
se creían sobre los dioses, y los dioses eran los que manejaban a las personas, y eran los que tenían la forma de trazar la vida de las personas, y decirles, bueno, que ya tenían predeterminado su destino y a dónde debían ir, cómo debían a ir, y que ellos adoraban a los dioses, y que en vez de, en ese tiempo pues se creían que eran dioses, pero a la hora del té eran demonios, porque no eran seres divinos, sino que en esa época se creían divinos. Exactamente. Pues nosotros ya sabemos eso, ¿no? Pero en los textos va a parecer que son divinidades. Ahora, Por eso, pues, según el texto, Edwin, ¿me escuchas? Sí, profe. Según el texto, en el primer párrafo, ¿la relación del hombre con Dios era cercana o lejana? Lejana. ¿Cómo, Edwin? Cercana, profe. Lejana. Edwin, repíteme, por favor, que no te escuché bien. Edwin, repíteme, por favor, que no te escuché bien. Profe, cercana. Cercana. Es correcto lo que dice Edwin. La relación del hombre y Dios en el primer párrafo es cercana. Edwin, te estoy evaluando con esto también, ¿oís? Por las clases que has faltado, ¿listo? Profe. Ay, señor, Bueno, qué entonces, frío que está Profe, haciendo. o sea que en esa época la relación del padre y el hijo era lejana no, señorita. ¿Quién me y era habló? cercana. ¿Quién me habló? Yo, profe Lorena. Lorena, la relación del hombre en esa época con Dios es cercana. Por eso lo compara. ¿Con qué lo está comparando? Con la relación del padre y el hijo. Correcto. O sea que la idea principal de este párrafo aquí, ¿cuál sería? ¿Me repites la pregunta, por Claro. favor, profe? ¿Cuál sería la idea principal del primer párrafo? La que resume todo el primer párrafo. La relación cercana que hay, La en este relación. caso, o sea, del hombre, en esa época del hombre con Dios. Ah, exactamente. Esa es la idea principal del primer párrafo. Entonces, todo esto, todo ese párrafo azul, se sintetiza en una sola idea. ¿La idea cuál es? La idea es sencilla. La idea es la relación cercana del hombre con Dios o Dios. Cercana que había del hombre con Dios. Esto es lo del primer párrafo. Entonces, cuando usted ya se vuelve práctico en la lectura, usted lee el párrafo y lo que hace es, la idea principal es la cercanía que hay entre Dios y el hombre. ¿Entendido? Sí, profe, señor. Y lo demás lo descarta. Edwin, ¿me entendiste? Sí, profe. Ok. Por favor, él o la que esté por ahí que están haciendo como un ruidito, interfiere. Bueno. ¿Entendido cómo se analiza un texto? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Profe, cuénteme. Una pregunta que de pronto pues no he entendido muy bien. Ahí usted nos dice, saquen 5 preguntas. ¿Uno qué pregunta saca de ese primer párrafo? ¿De ese primer párrafo? ¿Qué preguntas? Entonces, ¿quién ha sacado las preguntas del primer párrafo? A ver.
Chao, profe. A ver, te escuchamos. María Beatriz. Pero es que no tengo cámara, profe. No se preocupe, que estoy igual yo porque no me deja activar la cámara. Sí, no, es que se me dañó y no han podido arreglarla. No sé qué pasó. Entonces aquí tendría que cambiar de computadora. Listo, empiece Bueno, pues. yo hice sí las 5 preguntas. ¿Hacia dónde se dirigía el héroe? La respuesta de la primera pregunta es el héroe se dirigía hacia la ciudad de Itaca. ¿Se dirigía La hacia dónde? segunda que hice es la ciudad de Itaca. Ítaca. Ujú. Ítaca. Sí. La segunda que hice fue ¿qué revela Homero en la perfección del helenismo? Helenismo. Helenismo, perdón. Sí. La respuesta que lo coloco yo es los autores y los lectores de las novelas. Sí. No sé si estará bien. En La tercera que hice es que en la la perfección del tercera que helenismo, hice fue perdona, en la perfección sí, del helenismo recuerda de que los griegos son la cuna de la civilización de la humanidad. Allá surgió la ciencia, el arte, la política, la economía, todo lo que conocemos nosotros hoy en día surgió con la civilización griega. Tuvieron grandes aportes. bueno, aquí me la apunto. En la tercera que hice es que provoca la consolidación del capitalismo durante el Renacimiento. Sí. Entonces le coloqué yo la respuesta, la transformación del concepto de la vida. La cuarta que hice, le coloqué las aventuras que superan los héroes son simplemente que el itinerario, es la respuesta. Okay. Y la quinta que hice fue la relación cercana entre el hombre con Dios, en qué párrafo se relaciona. Entonces lo relacionamos con el primer párrafo que estamos viendo. Correcto, entonces es una relación No sé si cercana del estarían hombre bien con las Dios. preguntas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor. No, señor. Vamos con el segundo párrafo. Dice la consolidación del capitalismo hasta Cervantes. Edwin, lo escucho, por favor. Lea el segundo párrafo. Edwin. Profe, ¿lo puedes subir? Es que estoy viendo es el primero. Sí, tranquilo. Ya. Empieza desde aquí y termina hasta acá. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. La desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracteriza a la modernidad, de acuerdo con Milan Kundera. La desvinilización que no debe confundirse con el ateísmo. Designa la situación en la que el individuo ego que piensa reemplazar a Dios como fundamento de todo. En este contexto tiene su génesis el género novelesco, la obra Cervantes. Bueno, ahora sí cuéntame. ¿Qué entendiste de ese párrafo, Edwin? Edwin. ¿Qué entendiste de ese párrafo? Profe, pues entiendo que habla más que todo como sobre el Renacimiento. Sí, entonces, sí, habla del Renacimiento. ¿Y qué pasa ahí? Cuéntanos, a ver, está bien lo que estás diciendo, que habla del Renacimiento. ¿Qué entendiste de ese proceso del Renacimiento?
Y habla de Milan Kundera, que era un novelista y un escritor. Milan Kundera. Esos son datos. Esos son datos, Edwin. Tienes que aprender a diferenciar datos de la idea principal. ¿Cuál era la idea principal del primer párrafo, Edwin? Edwin, ¿qué dijimos que era la idea principal del primer párrafo? Edwin, ¿me escucha? Sí, profe, yo estoy teniendo como problemas con el internet, se me está cayendo. Edwin, dígame, o escríbame entonces, ¿cuál fue la idea principal del primer párrafo que leímos? La relación cercana que había del hombre. Por favor, déjenmelo a Edwin. Apaguen los micrófonos, por favor. Uy, señora Sandra. El acercamiento que los hijos tenían con los padres anteriormente. Edwin. Ese es un ejemplo que esa es una comparación para que tú entiendas la idea principal. ¿Cuál era la idea principal, Edwin? Esa que tú estás diciendo es una comparación que te hacen. ¿Y a quién te están comparando ahí de la relación cercana del padre con los hijos? ¿A qué te están comparando? La relación cercana que habla del hombre con Dios. ¿Cómo, Edwin? ¿Los hombres y los dioses tenían el acercamiento anteriormente, profe? Correcto, el acercamiento del hombre con Dios, la comunicación entre el hombre y Dios, o la comunión entre el hombre y Dios. Se lo están comparando en la relación que el ser humano o el padre tiene con el hijo. Es una comparación. Ahora, teniendo en cuenta que esa es la idea principal del primer párrafo, en el segundo párrafo, que te hablan del renacimiento, ¿cuál es la relación del hombre y Dios? Tienes que seguirle el hilo a la idea principal. Sí, habla del renacimiento. Está muy bien lo que tú dices. Se consolida el capitalismo. Ahora, ve a ver y vuelve a leer el texto, Edwin, y mira a ver qué entendiste referente a la idea principal del primero y ahora del segundo párrafo. ¿Cuál sería entonces la relación del hombre y Dios en el segundo párrafo? Te escucho la lectura, Edwin, por favor. Edwin. Profe, los principales fenómenos que caracterizan la modernidad. Entonces, empiece a leerlo nuevamente y me dice cuál es la idea principal del segundo párrafo. Lo escucho, Edwin. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. La desvinilización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad, de acuerdo con Milan Kundera. La desvinilización, que no debe confundirse con el ateísmo, designa la situación en la que el individuo ego piensa reemplazar. Ego que piensa, no me cambie las palabras. Ego que piensa reemplazar a Dios como fundamento de todo. En este
este contexto tiene su génesis el género novelesco con la obra de Cervantes. Te escucho a ver qué entendiste ahora. Entonces dime, ¿cuál es la relación del hombre y Dios en este segundo párrafo? Solo Edwin, por favor. Profe, que la modernidad no debe ser fundamento para reemplazar a Dios. Aquí que encuentras la relación del hombre con Dios, ¿es cercana o lejana? A ver, Lejana, profe. ¿quién le dijo? Profe, lejana. Sí, pero es que, o sea, no se trata de que le estén diciendo, hermano. Esto no es así. Entonces, la consolidación del capitalismo y la idea principal está en qué palabra, Edwin. ¿Qué palabra es la que te dice a ti que la relación es lejana? Listo, ya te dijeron que es lejana. Los demás en completo silencio, por favor, y me apagan los micrófonos. La modernidad, profe. ¿Cuál es la palabra clave que te dice a ti de que la relación es lejana? Ya te dijeron, es correcto. Ahora, dime la palabra clave con la cual llegas a la conclusión de que es lejana. Profe, la modernidad. ¿Seguro? Sí, profe. Esa no es la palabra que me dice de que el hombre está lejos de Dios, porque la palabra modernidad no tiene nada que ver con Dios. Profe, El renacimiento, profe. profe, ahí dice que la desdivinación. Desdivinización. Es correcto lo que me dice Steven. La desdivinización. Esa es la palabra clave. ¿Y qué significa desdivinizar? ¿Creer o no creer en Dios? No creo. No creer en Dios. Entonces, ya con el renacimiento, el hombre se aleja de Dios. No se cree. Aquí ya se aleja casi de todos los dioses, ¿no, profe? Correcto. Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, ¿qué surge, Edwin? Edwin. Profe, ¿me repite, por favor? Pero por favor, los demás en silencio. Edwin, cuando el hombre se aleja de Dios, ¿qué surge según el segundo párrafo? Edwin. ¿Hacemos entristecer el Espíritu de Dios? ¿Cómo, Hacemos Edwin? entristecer. ¿Qué surge? ¿Hacemos entristecer el Espíritu de Dios? No estamos hablando de esa parte. Del Espíritu de Dios, no. Según el segundo párrafo, ¿qué surge cuando el hombre se aleja de Dios? No, pero permítame un momento, voy a leer nuevamente. Léalo en voz alta. La desdivinación, profe. Transformación, profe. ¿Qué surge? A ver, ¿quién me dice qué surge? La desdivinación. Desdivinización. ¿Qué surge con la Reemplazar a Dios. o con el alejamiento? Reemplazar a Dios como fundamento de todo. ¿Cómo? Reemplazar a Dios como fundamento de todo. Sí, ¿y qué lo reemplaza? ¿Y qué surge para reemplazar a Dios? El ateísmo. El género novelesco. No,
¿Cómo? ¿El ateísmo? No, No, el ateísmo no, porque es diferente. el ateísmo no. Alguien lo El dijo por allá. género novelesco, profe. Se caracteriza la Género modernidad. novelesco. Ojo, cuando el hombre se aleja de Dios, surge la novela para reemplazar a Dios. Por eso dice acá, Con la obra de Cervantes. en este contexto tiene su génesis. Génesis es origen, el género novelesco. ¿Entendido? Profe, pero entonces en ese entonces el ateísmo es el mismo que se maneja ahorita en la modernidad. Sí, es el mismo, correcto. Es que no estamos en la modernidad. No estamos en la modernidad. Ojo, en Europa, edad antigua, edad media, edad moderna, edad antigua, desde que aparece la escritura del siglo I al siglo V, antes de Cristo, edad media, después de Cristo, siglo V al siglo XV, periodo de renacimiento, que es un periodo de transición del siglo XV al siglo XVI, edad moderna del siglo XVII al siglo XVIII. Entonces, ¿Europa está en la modernidad? Europa no está en la modernidad. Está mal empleada la palabra, es que nosotros somos modernos. Ni Europa es moderna, ni el mundo es moderno. Tenemos que hablar de la contemporaneidad del mundo, el mundo contemporáneo, no el mundo moderno. Si usted me va a hablar de que en Europa está en la época moderna, está entre el siglo XVII y XVIII, que es la época de las revoluciones y las transformaciones europeas, la consolidación de las naciones, las guerras napoleónicas, el surgimiento de la educación, específicamente de las universidades y los colegios, por Napoleón. Entonces, miren que hay que entender mucho el contexto. Edwin, ¿alguna pregunta hasta ahí? Edwin. No, profe. Profesor, una pregunta. O sea que en esta época del primer párrafo, ¿Cómo? Más durito, María Beatriz. ¿En esa época qué? en esta época, o sea, de acuerdo al primer párrafo, la desdivinización era lo que se diferenciaba con el género novelesco de esa época. Sí. O sea, eran diferentes. Porque Claro, porque son dos divinización épocas era una diferentes. realidad cercana y ya el otro era un género novelesco. Primer párrafo le habla de la edad antigua en Grecia. Segundo párrafo el segundo párrafo le habla del fin de la Edad Media Profe, perdón, le habla, el segundo párrafo le habla Divinización. del Renacimiento. Y recuerden lo que yo les expliqué. Si miramos la Edad Antigua, que va desde el siglo I al siglo V, y esto es antes de Cristo. Y acá, ¿sí están viendo lo que les estoy explicando? ¿Están viendo?
Sí, señor. Sí, señor. Y esa es edad antigua. Ahora, edad media. Edad media. Va desde el siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo. Este siglo XV viene a ser el año 1500 o siglo XV. Y el Renacimiento del siglo XV al siglo XVI, o sea, del 1500 a 1600. ¿Antes o después de Cristo? Después de Cristo. Después de Cristo. Después de Cristo. Edwin, ¿me escucha? El siglo XVI. Sí, profe. Entiende que la edad antigua va del siglo I al siglo V antes de Cristo. Y desde el Sí, siglo V después de Cristo hasta el siglo XV es la Edad Media. Y el Renacimiento va del siglo XV al siglo XVI. 16. O sea, del año 1500 al año 1600. Correcto. Entonces, Edwin, el primer párrafo me está hablando de qué periodo histórico. ¿Edad antigua, edad media o renacimiento? Profe, por lo que yo entiendo, edad antigua. Edad antigua. Y el segundo párrafo, ¿de qué periodo histórico me está hablando? Profe, edad media, ¿sí? El segundo párrafo hablaría sobre la edad media, ¿sí? Lea el segundo párrafo. Y me dice Edwin. Ahí está. El Renacimiento. A ver, déjemelo a Edwin, por favor. Sí, profe, Renacimiento. Ya me lo habían dicho. Qué pena. Compañeros, discúlpenme, lo que pasa es que están evaluando al compañero que es México por las faltas que ha tenido. Entonces, por favor, déjenlo contestar, porque lo perjudica. Exactamente. Entonces, toca evaluarlo a Edwin. Entonces, pues tengo que hacer el proceso, pero no se trata de que le digan las cosas, porque lo que necesito es que él llegue a la conclusión. Entonces, Edwin, ¿te queda claro este periodo histórico o no te queda claro? Sí, profe. ¿Cuál es la característica del pensamiento de la Edad Media? ¿Cómo pensaba el hombre en la Edad Media? Edwin. Sí, profe. Ya, profe. ¿Cuál era el pensamiento del hombre medieval? Edwin. Edwin, ya debe tener esos conceptos. Profe. Dime. Escucho. En la época medieval, la vida de las personas estaba fuertemente condicionada por la naturaleza del ser humano. No, Edwin.
Elizabeth, ¿cuál era el pensamiento del hombre en la Edad Media? Dígale a Edwin. Profe, pues según lo que yo entendí, es cuando ya el hombre pues reemplaza a Dios como fundamento de todo. Ojo, Edad Media, Elizabeth. Profe, ¿el pensamiento no era geocentrista? Era teocentrista, exactamente. El pensamiento era teocentrista. ¿Y qué significa teocentrista? Creía solo en Dios, Que todo giraba en torno a Dios. todo a Correcto, Dios, que todo giraba en torno a Dios. todo a Dios, torno a Dios. Edwin, Teocentrista. según lo que tú leíste del Renacimiento, ¿qué pasa con el pensamiento de Dios en el Renacimiento? Según el segundo párrafo. Edwin, El hombre se aleja de Dios. en la Edad Media, la- el pensamiento, ya se lo dijo Steven, es teocentrista en la Edad Media. Pensamiento teocentrista, todo gira en torno En torno a a Dios. Dios. Ahora, si ese era el pensamiento del teocentrista, ¿cuál sería el pensamiento en el Renacimiento, Edwin? La Edwin, transformación del concepto de la vida. repíteme lo que no te escuché bien, está muy bajito. Profe, la transformación del concepto de la vida, por lo que entiendo. ¿Quién le dice cuál era el pensamiento del Yo, profe, era ¿Antropocentrista? antropocentrista. Era antropocentrista. El centro antropocentrista? ¿Y qué es el significa hombre. antropocentrista? Que ya el centro era el hombre, el pensamiento del Renacimiento era, en la época del Renacimiento, ya el centro era el hombre. El centro de todo es el hombre. ¿Y qué pasa con Dios? Lo aleja. Se aleja Alejan. de Dios. Se aleja el hombre. Diferencias, dígame la diferencia del primero y segundo párrafo de lo que hemos visto. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo párrafo? Edwin, Profe, suena muy feo, alguien tiene el micrófono abierto. suena feo. Edwin, ¿me escucha? El primer párrafo habla entre la cercanía del hombre y Dios. ¿Y el segundo? ¿Y el segundo? Sobre la modernidad de reemplazar a Dios. En el primero ya lo dijiste, la cercanía del hombre con Dios. Con Dios. Y en el segundo párrafo, ¿qué sucede? ¿Es igual el hombre cercano o lejano a Dios? ¿Cómo es el asunto en el segundo párrafo? Profe, lejano, es lejano a Dios. Es lejano a Dios. Entonces, miren la idea principal, que en el primer párrafo, todo lo que está ahí, toda esa carreta que está ahí, se resume en una sola cosa. La idea es que el hombre está cerca de Dios en el primer párrafo. En el segundo párrafo, toda esa carreta quiere decir de que el hombre se alejó de Dios y surge la novela. ¿Entendido? ¿Entendido?
Sí, profe. Sí, señor. Edwin, ¿me entendiste? Señor. Entonces, cuando usted está leyendo una novela, ¿la novela lo acerca o lo aleja de Dios? Lo aleja Dios, profe. Lo aleja de Dios. Vamos con el tercer párrafo. Mi querida señorita Nur, la escucho. Solo en el siglo XXI alcanza la novela. El que está en Ay, azul. profe, es que- ¿El que está en azul? Bueno. Ya, profe. Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constancia de que los dioses han abandonado el mundo. Los gigantes no son más que molinos y el abismo que separa el hombre de los dioses ya no será superior. Superado. Vuélvelo a leer, Nur, que lo leíste, te comiste algunas palabras y otras las cambiaste. Léelo, por favor. Ya voy, profe. Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo. Los gigantes no son más que molinos y el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. Edwin, ¿qué entiendes de ese párrafo que acaba de leer Nur? Edwin. Profe, pues lo que entiendo es lo que busca la novela es alejar al hombre de Dios. Sí. Se aleja Pues al hombre de entiendo, Dios. alejar el hombre de Dios como una aventura. Exactamente. Entonces, cuando ustedes leen una novela, la novela los está alejando de Dios. Nur, ¿qué entendiste tú de ese párrafo? Profe, que es como una búsqueda más. Lorena, ¿qué entendiste de ese párrafo? Profe, pues yo entiendo de este párrafo es que en este caso de la épica y la novela, Sí. o sea que como que hacen o matan no se dice así, alejan la manera de que el hombre esté cerca de Dios, porque dice al hombre de los dioses ya no será superado, o sea, dice el último párrafo, el pedacito dice que el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. Correcto. Ya hay un abismo muy grande entre el hombre y Dios. No será superado. Compare este tercer párrafo con el primero. Nota usted de que en el primer párrafo, el hombre está en comunión o en unión con Dios.
En el segundo, el hombre se aleja. Y en el tercero, ya hay una distancia o un abismo que no será superado. O sea que no va a volver a girar todo en torno a Dios. Correcto. No va a volver a girar todo en torno a Dios, porque el hombre se ha alejado ya tremendamente de Dios. Entonces, cuando el Quijote pelea con los molinos de viento, no está peleando con los gigantes molinos, sino que está peleando es con los dioses. Por eso dice, el Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación que los dioses han abandonado el mundo. Los gigantes no son más que molinos y el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. Aquí hay que entrar a preguntarnos una cuestión. El hombre, al sentirse solo, sin Dios, ¿cómo se siente? ¿Abandonado? Se siente abandonado, exactamente, porque por lo menos en el primer capítulo, en el primer párrafo, el hombre tenía a Dios. En el segundo párrafo se aleja. Pero aquí entra de que usted comience a analizar de que a medida que el hombre se aleja de Dios, entra en un proceso llamado crisis existencial. Y esa crisis existencial es lo que va a conllevar a un proceso de cambio en el mundo y en la sociedad. Hay modernismo, hay cambio, hay transformación. Y el hombre en la contemporaneidad, ¿cómo se encuentra? ¿Se encuentra lleno o se encuentra vacío? ¿Cómo se encuentra el hombre? ¿En la modernidad? En la contemporaneidad. Ahora. Vacío. Vacío, profe. Se encuentra Digo que vacío. Se encuentra vacío porque no hay esa relación directa con Dios o con dioses. Bueno, Elizabeth, léame el tercer párrafo, por favor. Solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez. Con las obras de Flaubert y Dostoyevsky. ¿Dostoyevsky? Sí, con las obras de Flaubert y Dostoyevsky. Listo. El triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas de capitalismo salvajes tras la Revolución Industrial agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental, hasta tal punto que la filosofía, en la pluma de Nietzsche. Dime. En la pluma de Nietzsche. Predicó la muerte de Dios. La novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino explorado, la psiquis humana. ¿Qué es un individuo? ¿En qué consiste su identidad? Las novelas modernas buscan una respuesta a estas preguntas. En la estética de Dostoyevsky, el más importante entre los novelistas modernos, el hombre se define por su visión del mundo. Sus personajes están arraigados en una ideología personal muy particular, según la cual actúan inflexiblemente. Entonces, miren lo que pasa en el siglo XX. Edwin, comience a analizar históricamente qué ha pasado. Edad antigua, el hombre se acerca con Dios. ¿Me escucha, Edwin? Sí, profe. Edad antigua, el hombre está cerca de Dios y de la mano de Dios. Edad media, el hombre está con Dios y hay un teocentrismo y todo gira en torno a Dios. Edad moderna, perdón, periodo de renacimiento. En el renacimiento el hombre se aleja de Dios. En la edad moderna
el hombre se aleja totalmente de Dios y prácticamente ya hay un abismo muy grande. Ahora, llega el siglo XIX. Y cuando llega el siglo XIX, la novela alcanza su madurez. Y es con las obras de Flaubert y de Dostoyevsky. Si ustedes se leen la obra El jugador de Dostoyevsky, que fue un escritor ruso, van a encontrar ese pensamiento. Pero también un hecho importante. Resulta que con la Revolución Francesa surgen las ideas de la derecha y la izquierda política. Con la Revolución Francesa se declaran los derechos humanos, se tumban las monarquías, entre comillas, y más adelante, en el siglo XIX, la burguesía va a triunfar. Entonces los señores burgueses, que eran los pobres de antes que se dedicaron al comercio, van a ser los dueños de la política mundial, los dueños de las grandes empresas, y comienza entonces el capitalismo salvaje. Ese capitalismo salvaje, donde comienza a colocar horas de trabajo extenuantes y que va a conllevar el paso de la revolución industrial con las máquinas tejedoras, donde se va a dar el paso a la migración del campo a las ciudades con las industrias que se van a generar allá en Europa. Pero también hay un sentimiento de desamparo, porque la gente tiene empleo, mejora sus condiciones de vida, pero ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo se siente el ser humano? Solo, desprotegido. Solo, desprotegido, y hay un sentimiento de desamparo. Entonces, a medida que surge el capitalismo y ese capitalismo salvaje y esas ideas de derecha que comienzan a oprimir al ser humano, se va a generar un sentimiento de desamparo trascendental. ¿Por qué? Porque al empresario no le interesa el ser humano, le interesa su productividad y su esclavitud. Entonces, eso va a hacer que se predique en la pluma de Nietzsche la muerte de Dios. ¿Qué intenta colmar la novela? La novela intenta colmar el vacío que produjo la muerte o el deceso divino. ¿Cómo? Explorando la psiquis humana. Ahí es donde surge el psicoanálisis con Sigmund Freud y toda esta situación que tiene que ver con el proceso del ser humano para tratar de encontrar un equilibrio en esa parte del desamparo y darle como una razón a la existencia humana. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Vamos con el párrafo. Lorena, ¿me escuchas? Sí, profe, sí, señor. Lea el último párrafo, por favor, Lorena. El que está en azul, ¿sí, profe? Sí, señorita. Listo. En la novela contemporánea, el hombre se define por su discurso, una nueva conciencia del lenguaje, entendido como constructor de realidad y no como simple medio de comunicación. Condujo a autores como James y Joyce y Virginia Woolf, a buscar en el flujo de la conciencia individual una respuesta a la pregunta por la identidad. Así pues,
el héroe de nuestros días no emprende, como Odiseo, una aventura que lo lleva por el mundo al encuentro de su destino, sino que realiza un viaje interior en busca de sí mismo y de un sentido para su existencia. Épica y novela son, en este sentido, manifestaciones de la relación particular que la antigüedad y la modernidad han sostenido con lo trascendente. Entonces, les pregunto yo aquí. Edwin, ¿me escucha? Edwin. Profe. Según lo que se ha leído anteriormente en la antigua, los griegos hacían viaje hacia afuera o hacia adentro. Hacia afuera, profe. Hacia afuera. Ejemplo, Odiseo. Bien, Edwin. Entonces, en la antigua, Odiseo y todas las personas buscaban viajar para tratar de encontrarle un sentido porque eso estaba determinado por los dioses. Hoy en día, en este momento, en lo que nosotros entendemos ahora en la novela contemporánea, ¿dónde va a encontrar usted su destino? ¿Afuera o dentro de usted mismo? ¿Dónde es ese viaje ahora? ¿Dentro? Dentro. Anteriormente usted hacía viajes afuera. Hoy en día los viajes son hacia adentro. Por eso dice así. Así pues, el héroe de nuestros días no emprende como Odiseo una aventura que lo lleva por el mundo dentro de su destino, sino que realiza un viaje interior en búsqueda de sí mismo y el sentido de su existencia. O sea que todo ese párrafo se resume en que el hombre hace su viaje interior. Primer párrafo, el hombre cerca de Dios, en comunión con Dios. Segundo párrafo, el hombre se aleja de Dios. Tercer párrafo, hay un vacío existencial, hay un vacío de distanciamiento entre el hombre y Dios que no será superado. Después, en el cuarto párrafo, la muerte de Dios hace que se explore la psiquis humana. Entonces, y en el último párrafo, el viaje y la búsqueda es interior. ¿Entendidas las ideas principales de todo el texto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces, ¿nos quedan cuántos minutos? 8. ¿Esta clase es hasta las 11:30 o hasta las 12? 11:30. 11:30. Entonces queda poco. 8 minutos. Para ir a tomar tinto, profe. Ok, entonces, Edwin, ¿me escucha? Edwin. Edwin. Qué pena, profe, estaba hablando solo, no tenía este encendido. Espero que haya entendido el tema. Expliqué las ideas de todos y cada uno de los párrafos. Sí, profe. Lea la pregunta 14, Edwin. La pregunta 14. Del primer párrafo del texto anterior se puede deducir que la perfección del helenismo consiste en la belleza y la armonía de los poemas homéricos. B. La comunión que existe entre hombres y dioses. C. El
sin sentido de la existencia para los griegos. D, la determinación del itinerario de los héroes. Según lo que usted ya entendió, ¿cuál respuesta marcaría, Edwin? La B, profe, la comunión que existe entre hombres y dioses. Ok. Vamos con la 15. Vea la 15, Edwin. En el texto las comillas se emplean para A, introducir la voz del autor. B, cederle la palabra a un personaje de ficción. C, resaltar el carácter irónico del enunciado. D, distinguir las citas tomadas de otros textos. ¿Para qué crees que se utilizan las comillas? Es que me subió el texto. Sí, se lo Qué subí para pena. que miren las comillas. Ah, ok. Mira aquí. ¿Ves la comilla y ves cómo cierra aquí? Sí. ¿Podría decir que es para marcar la cita de un texto? ¿Del texto? ¿Cómo? Para marcar las citas del texto. Para marcar las citas del texto. Me dice usted. Pues, ¿Qué me dice Doreli? ¿Para qué se utilizan? Para resaltar como una idea principal del texto. Para resaltar una idea principal del texto. ¿Qué me dice don Jaime? Profe, me deja ver que es que me quitó la pantalla. Déjame mirar las. ¿Para qué se utilizan No, las la comillas? pregunta, profe. ¿Para qué se utilizan las comillas? Es que déjeme ver, profe, las preguntas. Es que me equivoqué acá en una cosa. O sea, no la lectura, sino las preguntas, donde estaba B, C y D. Profe, podríamos decir que se utilizan también para las citas parafraseadas. Profe, sería Para las citas parafraseadas. Profe, para la C, para resaltar el carácter irónico del enunciado. Para resaltar como una frase importante, profe. Bueno, entonces vamos a mirar acá la respuesta. A ver, profe, ceder de la palabra al personaje de ficción. A ver. A, introducir la voz del autor. ¿Será que cuando yo introduzco, coloco las comillas, introduzco la voz del autor? No. Todo para mí, No, para mí es la... Profe, Profe, Es la D, la D, citas tomadas de otros textos. Es correcto. Distinguir las Es citas. la D. Cuando yo tomo textos de otro autor, yo lo que hago por respeto es utilizar las comillas porque esa frase no es mía. Entonces, el texto texto inédito de Iván Pinilla, lo escribió Iván Pinilla, pero él toma textos de otros. Entonces, mire, los coloca entre comillas para identificar de que ese texto es tomado de otro texto, porque si no es plagio. Y eso también es delito. ¿Sabía usted que se puede meterse en problemas legales por copiar frases o textos que no son suyos? ¿Sí sabía o no sabía? Sí, profe, es verdad. Entonces, ojo con eso. Si usted los puede escribir, pero debe citar el autor. Si no, se mete en un problema. Entonces, la respuesta correcta es la de seguir las citas tomadas de otros textos. Edwin, lea la 16, por favor. De acuerdo con el enunciado del tercer párrafo, solo en el siglo XXI. ¿En el siglo qué? En el siglo XIX, alcanza la novela su madurez con las obras de Flaubert y Dostoyevsky.
puede inferir que esto ocurre debido a que A. La industria editorial alcanza proporciones enormes. B. Los novelistas presentan a la burguesía triunfante. C. ¿Presentan o Los representan? representan a la burguesía triunfante. C. Los novelistas se ocupan de explorar la mente humana. D. Se establece un discurso filosófico sobre la muerte de Dios. ¿Cuál sería su respuesta, Edwin? Eh, eh, Profe, yo diría la C. Los novelistas se ocupan de explorar la mente humana. Sí, señor. Es la C. Los novelistas se encargan de explorar la mente humana. ¿Por qué? Porque resulta de que ya se ha perdido a Dios. Entonces lo que se busca es llenar el vacío de Dios con la novela. Por eso la respuesta sería C. Los novelistas se ocupan de explorar la mente o la psiquis humana. Psiquis es lo mismo que mente. ¿Listo? Es la palabra psiquis, por eso les dice acá, en el párrafo. En el siglo XIX alcanza la novela su madurez con las obras de Flaubert y Dostoyevsky, el triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas del capitalismo salvaje tras la Revolución Industrial agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental, hasta el punto que la filosofía en la pluma de Nietzsche predicó la muerte de Dios. La novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino, explorando la psiquis humana. Ahí está la respuesta. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Señor. Profe, Dime. es que ya toca entrar a matemáticas. Ok. Entonces, el resto de las preguntas se las envío al WhatsApp para que me las realicen. ¿Listo? Bueno, profe. Edwin, Sí, profe. no es nada personal, pero sencillamente le falta más ejercicio de lectura. Sí, profe, la verdad no he sido muy bueno para comprensión y lectura y bueno. No, no es que no sea bueno, usted es bueno. Lo que pasa es que no le ha puesto el empeño. Profe, chao, muchas gracias. Voy a Bueno, entrar a la chao, clase de chicos. matemáticas. Chao, profesor, gracias, hasta luego. Listo, estamos hablando. Hasta luego, profe, muchas Chao, gracias. profe, gracias. Bueno, nos vemos mañana. Chao, Listo, profe, profe, gracias. Muy gracias. amable. Chao.